En este tiempo estamos reflexionando juntos en las bienaventuranzas de Jesús, pronunciadas en lo que sería la introducción del Sermón del Monte. Y en cada una de estas bienaventuranzas decíamos que Jesús nos ha propuesto transitar un camino, de manera que cada principio, cada bienaventuranza que Él enseña es como un paso que nos permite avanzar en este recorrido de la fe, pero también en este recorrido que identifica a los que han decidido seguir a Jesús y vivir de acuerdo a los principios y a los valores del reino de Dios, que es el gran tema del Sermón del Monte. Y en esta sexta bienaventuranza, que diríamos es el sexto paso propuesto por Jesús, Jesús mismo dice allí: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es la demanda de Dios para todos aquellos que han decidido por fe seguir los pasos de Jesús. Y la palabra aquí clave es la palabra limpio. Y esta palabra en su sentido original significa algo que no tiene mezcla, algo que es puro y algo que es íntegro. Y esta palabra integridad realmente tiene un significado muy fuerte para el tiempo que nos toca vivir, porque es un valor que ha ido desapareciendo con el correr del tiempo, y entonces hoy podemos encontrar esa palabra casi desdibujada, ese valor, ese principio casi desdibujado totalmente. Escasea la integridad. Sin embargo, Dios nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos un corazón íntegro. Porque lo que sucede en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida interior, será aquello que se va a reflejar en nuestra relación con el mundo exterior, con las personas, con las situaciones, con las circunstancias. Un corazón limpio. Y entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿nosotros podemos conocer nuestro propio corazón? ¿Podemos conocer en profundidad nuestro propio corazón? Y la verdad que muchas veces estamos nosotros sorprendidos porque a lo mejor tenemos pensamientos o tenemos reacciones o tenemos una forma de mirar alguna circunstancia que decimos: me desconozco. No pensé que esto me iba a suceder. Es que es imposible conocer nuestro propio corazón. Ya lo preguntaba el profeta Jeremías en la antigüedad. Decía: el corazón del ser humano, el corazón del hombre, es engañoso. Y además de ser engañoso, es perverso. Y pregunta: ¿quién lo puede conocer? ¿Quién puede conocer el corazón del ser humano? ¿Quién puede conocer tu propio corazón? ¿Quién puede conocer mi propio corazón? Y la respuesta de Dios al mismo profeta Jeremías es esta: yo lo puedo conocer. Yo escudriño la mente, yo conozco la profundidad del corazón, yo conozco y puedo leer y ver lo que están pensando. Yo lo conozco. Entonces, si nosotros queremos conocer nuestro propio corazón, tenemos que ir a las Escrituras, donde Dios revela cómo es nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Y Él puede guiarnos a que nosotros logremos esa transformación en nuestra vida interior que nos lleven a alcanzar ese ideal de tener un corazón limpio. Lo primero que nosotros debemos recordar es que en los tiempos de Jesús, los religiosos ponían énfasis en las apariencias. Por eso que Jesús los trata de hipócritas y les dice, entre otras cosas, que ellos eran como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro había muerte. Entonces, esta verdad que declara Jesús es una verdad muy fuerte que debe conmovernos, que debe sacudirnos y que debe también hacernos pensar a nosotros
que nuestra principal preocupación no tiene que ser nuestras apariencias, no tiene que ver con aquello de qué pensarán o qué dirán los otros de mí, sino en qué puedo decir yo de mí mismo y qué puede decir Dios de mí mismo. Y eso es lo importante. Y Jesús dijo que lo que entra a la vida, lo que entra en el cuerpo, no es lo que nos contamina. Y lo dijo cuando aquellos fariseos protestaron contra los discípulos porque no realizaban el ritual de lavarse las manos antes de comer el pan. Y Jesús le dijo, lo que contamina el corazón no es lo que entra, lo que contamina el corazón es lo que sale, porque el corazón es lo que está contaminado. Y desde el corazón la persona se contamina a sí mismo, pero también contamina a los demás. O sea que la fuente de nuestra contaminación espiritual está en el corazón. Y allí entonces debe trabajar Dios y nosotros tenemos que abrir ese corazón para que Él haga esa transformación que comienza con la limpieza. ¿Y por qué? Porque un corazón contaminado por el pecado no puede agradar a Dios. Entonces, esta bienaventuranza, este principio, nos exige meditar, nos exige autoexaminarnos, nos exige analizarnos a nosotros mismos, sincerarnos, ser honestos con nosotros mismos y ser sinceros y honestos con Dios. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Porque del corazón, decía el sabio Salomón, mana la vida. Mana la vida. Entonces le tenemos que prestar principal atención a nuestro corazón. ¿Y quién puede conocer ese corazón en profundidad? Dios lo puede conocer. Cuando yo me tengo que hacer un chequeo cardiológico, observo a veces en las pantallas de las máquinas, cuando me hacen el ecodoppler, y observo allí esa pantalla que me refleja movimientos y un sonido también un tanto extraño al que uno habitualmente está. Y a mí me gusta mirar. Y cuando el cardiólogo me va explicando lo que sucede dentro de mi corazón, yo voy entendiendo a partir de lo que él me dice. Pero si yo miro esa pantalla y escucho esos sonidos, no sé de qué se trata. No puedo entenderlo, porque no lo conozco. Esa es la manera en que Dios trabaja con nosotros. Él nos dice cómo está nuestro corazón. Él nos dice qué tratamiento es necesario hacer. Él nos dice cómo transformar nuestro propio corazón. Esta bienaventuranza tiene un principio. Y este principio es este: necesito limpiar mi vida interior. Necesito limpiar mi corazón de las impurezas, de las cosas que lo ensucian, de aquellas cosas que lo van llenando y que no sirven para nada y que a veces son autodestructivas. Necesito limpiar ese corazón. Ese es el primer principio que aparece en esta bienaventuranza. Pero también a este principio le sumamos la promesa de parte de Dios. ¿Qué va a suceder cuando hay un corazón limpio? Aquel que tiene un corazón limpio, dice, verá a Dios, podrá ver a Dios. Y esto tiene dos significados. Primero, en el tiempo presente, aquel que tiene un corazón limpio puede ver a Dios en el sentido de verlo por fe, de tener una relación con Él, y en esa relación de tener una comunión íntima con Dios. Es poder verlo a través de la fe a Dios. Es decir, cuando Dios mira nuestro corazón limpio, Dios no voltea la cara. Dios sigue mirándonos, porque ese es un corazón agradable. Este principio entonces tiene la promesa de que Dios
va a tener comunión con nosotros. Entonces, para que esto sea posible, debemos estar dispuestos a realizar ese proceso de transformación de nuestro corazón. Este proceso que nos puedan conducir hacia algo tan valioso y altamente significativo en la vida del creyente como es la santidad. Palabra tan distorsionada, tan falsificada por la misma religión, porque la religión decide en base a ciertas cosas cuándo se reconoce a una persona como un santo. Y sabe que la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. La Biblia enseña que todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador es un santo en Cristo Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque la palabra santo es la palabra separado, apartado. Y cuando alguien cree en Cristo, es apartado para ser un hijo de Dios, para vivir una vida diferente. Y lo que tiene que hacer cada hijo de Dios es vivir en correspondencia a esa santidad, como lo dice el apóstol Pedro, sean santos en toda la manera de vivir de ustedes. Sean santos en toda su manera de vivir. La santidad es lo que Dios demanda. Cuando Dios habla de limpieza de corazón, está hablando de santidad, de la separación de aquello que es pecaminoso. Y aquí está el gran desafío para tu vida y para la mía. Ahora, ¿cómo puedo yo transitar este camino de la santidad, de lograr una mayor pureza cada vez, una mayor integridad de mi corazón cada vez? El primer paso es reconocer nuestro pecado. Y no solamente reconocerlo, sino también confesarlo. La palabra de Dios dice allí en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice anteriormente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y este es el principal problema que tienen aquellos que no quieren reconocer que son pecadores, que hacen referencia a sus méritos de buenas personas, de buenas acciones, de buenas obras, de buenos principios, que está todo bien eso, pero en relación a Dios eso no alcanza. Entonces, lo que tenemos que hacer, el primer paso es reconocer que somos pecadores y recibir de parte de Dios la limpieza del corazón. Y el creyente convertido a Cristo debe reconocer que sigue pecando, que no se convierte en alguien impecable, que seguimos pecando todos los días, pero así de la misma manera que seguimos pecando, hemos decidido no ocultar ese pecado, reconocerlo, confesarlo, para ser limpio por nuestro Dios. El segundo paso es no culpar a otros de mis malas decisiones, no culpar a otros de lo que a mí me sucede. Pablo en Romanos 7 nos enseña realmente acerca de esto y habla honestamente de sí mismo, diciendo que él tiene una gran lucha espiritual entre el bien y el mal dentro de su ser. Pero él dice, no dice el mal está en aquellos, en lo de afuera, en la culpa. No, él dice, yo descubro que el mal está en mí, que en mí se origina todo lo malo. Y llega a decir casi en ese conflicto profundo, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él ya no soy condenado. Entonces yo debo ser honesto y no culpar a otros por lo que yo hago mal. Tercero, romper con la estructura de pecado que muchas veces se construye en la mente. ¿Sabe que enseña el apóstol Pablo también en 2 Corintios 10? Que muchas veces en nuestros pensamientos
se van construyendo una manera de pensar que es falsa, que es mentirosa y que es pecaminosa. Y entonces debemos estar dispuestos a romper con eso, y cuando Dios entra, esa construcción de un pensamiento pecaminoso puede ser roto, puede ser destruido. Y lo tenemos que hacer para avanzar en este camino de la santidad. En cuarto lugar, debemos renunciar a la práctica del pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre, el que oculta sus pecados, no puede ir más adelante, no va a prosperar, pero el que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia, el perdón, la limpieza, la restauración de parte de Dios. Y este es el principio. Entonces, es renunciar a la práctica del pecado. No ocultarlo, no negarlo, reconocerlo y decir, quiero hacer un corte con esto. Esto es lo que nos va conduciendo por el camino de una mayor santificación en nuestra vida espiritual. En quinto lugar, llenar el corazón con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús en su oración intercesora en Juan 17:17. La palabra santifica. Y en la medida que el corazón se llena de la palabra, alcanza mayor santificación. En sexto lugar, aprender a discernir en nuestro propio corazón lo malo de lo bueno de lo malo. Discernir, saber separar las cosas. Esto es lo que Dios le propuso a Jeremías cuando él estaba también conflictuado por aquellas cosas que vivía en su propio corazón. Dios le dijo, tenés que aprender a separar lo que es precioso de lo vil, lo que es de real valor para tu vida y de aquello que es menospreciable, que es pecaminoso. Saber separar, discernir, desechar aquello que no es bueno para mi propio corazón, que no es bueno tampoco para aquellas personas con las cuales yo me vinculo, pero por sobre todas las cosas no es agradable a Dios. Entonces ir sacando todo eso de nuestra estructura de pensamiento, de nuestras prácticas pecaminosas, renunciar a todo eso. Pero solamente cuando nosotros podemos discernir lo que realmente existe en nuestro corazón y que nos está perjudicando y que nos ata, no nos deja avanzar en la vida espiritual y que estamos dando vueltas en círculos, en un círculo vicioso de pecado, confesión, nuevo pecado, nueva confesión, y no podemos salir de allí porque dice Dios claramente que no solamente se trata de confesar, sino también de apartarse, de dejar ese pecado. Y a este sexto paso le agregamos la última verdad: apartarse de los deseos pecaminosos. Pedro dice en su primera carta que el pecado batalla contra nuestra alma, nos asedia permanentemente. Estamos siendo presionados por la inmoralidad y por el pecado. ¿Qué es lo que debe hacer el creyente? Apartarse de eso. Y apartarse significa un acto de voluntad. Además de confesar, yo decido apartarme, dejar eso que me hace mal. Dejar de lado eso, hacer un corte con eso, porque busco un corazón limpio, un corazón con una mayor santificación. David nos enseña por experiencia personal muchas cosas acerca de lo que es el pecado, porque él vivió su propia experiencia de caída, esa propia experiencia de causar un desastre en su vida, de causar un desastre en la familia por su pecado. Sin embargo, él se arrepintió y volvió a Dios confesando su pecado. Y volvió con un profundo arrepentimiento y una decisión de cambiar. Esta es la historia de David.
Y Dios lo restaura de tal manera a David que termina diciendo Dios en el libro de los Hechos del Nuevo Testamento: David fue un hombre conforme a mi corazón. Es el mismo David que desagradó a Dios, que provocó el dolor en el corazón de Dios por el pecado que había cometido. Sin embargo, después del arrepentimiento, del perdón, de la restauración, David recuperó esa relación con Dios. Y Dios dice de él: David, un hombre conforme a mi corazón. Yo no sé qué podrá decir Dios de tu vida en este día. Yo no sé qué podrá estar viendo Dios en tu corazón. Lo que sí sé es lo que Dios te pide y me pide a mí: que tengamos un corazón limpio. Que tengamos un corazón limpio. Por eso David elevó esta oración que debemos hacerla nuestra en este día. Él oró a Dios y le dijo con un clamor del corazón: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Podrá ser tu oración hoy? Señor, crea en mí un corazón limpio. Yo busco la limpieza, yo busco la santificación. Yo quiero vivir con una vida ordenada desde adentro, con valores, con principios, un corazón que te agrade, porque si yo logro la limpieza de corazón, tendré una mirada limpia y podré relacionarme bien con las personas y poder cambiar las actitudes que tengo que son incorrectas ante las demás personas, aún dentro del contexto de nuestra propia familia. ¿Qué necesitamos entonces? Cambiar el corazón, que nuestro corazón sea limpio. Y Jesucristo murió para eso, para darnos un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O dicho de otra manera, bendito es quien tiene esas motivaciones íntegras, sin mezcla de mal alguno, porque podrá disfrutar de la comunión con Dios. Bendito aquel que tiene un corazón íntegro. Yo necesito un corazón íntegro. Y Dios puede obrar en nosotros de tal manera que podamos ser contados entre aquellos que viven de acuerdo al estilo de vida de Jesús trazado en el reino, con corazones limpios. Que Dios te bendiga en este propósito, en este desafío, en este deseo de poder vivir cada día con un corazón limpio que agrada a Dios. Amén.